Primera de Reyes, gloria a Dios. Amén. Capítulo 19. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. Amén. Del Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Lo tenemos, iglesia? Gloria a Dios. Le damos lectura entonces honrando a aquel que nos amó y se entregó por nosotros, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Gloria a Dios. Verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Nosotros le damos gracias a Dios, Dios mío. Muchas gracias, soberano Dios, por esta hermosa palabra que nos has permitido leer esta noche, Señor. Todo sea, Padre, para gloria y honra de su nombre. Que hoy su palabra fluya como un río de agua viva, Señor. Oh Padre, que alimente nuestra alma y nuestro corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, toda gloria y alabanza es suya, Dios mío. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser bendecidos esta noche? Amén. Gloria a Dios. Siempre hay palabra para nuestras vidas. Amén. No importa quién sea el que predique, yo siempre tengo el concepto que aún a través de un niño Dios nos puede dar una palabra. Amén. Gloria a Dios. En esta noche que hemos leído estos versículos, quiero meditar bajo el tema no te rindas. Amén. Gloria a Dios. Y cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, un pasaje muy conocido por todos nosotros, me parece, ¿verdad? Que donde habla de un profeta, el profeta Elías, amén. Hasta en broma nosotros decimos, ahí viene el profeta Elías, amén, porque todos a la verdad hemos escuchado hablar del profeta Elías, el profeta de fuego, el profeta, es verdad, que hacía maravillas a través del poder de Dios, a través de su vida, amén. Y en el capítulo 17 de Primera de Reyes aparece en escena, en el marco bíblico, este hombre Elías Tisbita. Amén. Aparece en un momento donde el rey Acab era el que estaba reinando en la nación de Israel. Una nación que a ese momento había decaído espiritualmente. Estaba en una situación que, ¿verdad?, era lamentable. Se habían ido en pos de dioses que no eran dioses. Se habían ido en pos de los Baales. Dice que aún sacrificaban a sus propios hijos y se habían olvidado de aquel Dios que los había rescatado de allá de Egipto. Amén. Entonces, en el tiempo que Elías aparece, esta nación está con problemas graves porque el rey ha permitido idolatría.
el rey ha permitido que la nación de Israel se desborone espiritualmente de tal manera que aún tenían sacerdotes paganos, aún tenían gente, verdad, que adoraba, que hacía culto a deidades que no eran el Dios verdadero. Y en el capítulo 17, a manera de introducción, Elías aparece y da una primera profecía. Un hombre que no da la palabra de Dios, no describe en sí su crecimiento espiritual, sino que de una vez lo introduce como aquel hombre que tenía poder de Dios en su vida. Y él dice en el capítulo 17, en los primeros versos, que no va a llover si no es por su palabra. Amén. Ustedes se imaginan la capacidad o la fe que ese hombre, o el poder que ese hombre cargaba, que dijo, no va a llover si no es por mi palabra. De ese calibre, si lo podemos decir, era este hombre Elías. Y en los primeros versos, versículo 2, versículo 3 del capítulo 17 de Primera de Reyes, encontramos que después que este hombre da esta profecía que no iba a llover, Dios le dice que se mueva a un arroyo, el arroyo de Querit, que estaba frente al río Éufrates. Amén. Lo que quiero enfatizar un poco ahí es que él se mueve bajo la voluntad de Dios. Llega a aquel arroyo, todos sabemos la historia, donde Elías es mantenido, Dios le manda comida a través de aquellos cuervos que le llevaban carne y pan, dice, por la mañana y por la tarde, y él tomaba del arroyo, ¿verdad?, el agua. El problema es que pasaron los días y aquel arroyo se secó, pero me llama la atención que Elías, ahí en ese arroyo, esperó la voluntad de Dios. Cuando a él se le termina el agua, Elías no sale, ¿verdad?, por su propia voluntad, sino que espera la palabra de Dios. Ahora, yo no sé si usted se ha preguntado, pero yo me he preguntado, ¿qué hacía Elías todos esos días que estaba allí escondido en ese arroyo? Lo que sí estoy seguro, ¿verdad?, que no desperdiciaba su tiempo. Amén. A lo mejor no estaba como nosotros muchas veces en el teléfono, sino que estaba aprovechando el tiempo. Pero lo interesante es que Elías, estando ahí, cuando estos cuervos lo alimentaban, cuando esta agua se termina, él espera la voluntad de Dios, porque no sale corriendo, él no se desespera, tiene una fe genuina en Dios y espera en Dios hasta que llega la palabra de Dios que le dice que se mueva, ¿verdad?, aquel lugar de la viuda de Serepta de Sidón. Se mueve bajo la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos movemos bajo la voluntad de Dios, todo es bendición. Porque cuando Elías se mueve bajo la voluntad de Dios y va y visita o llega donde esta viuda es bendecida por la palabra que Dios da a través del profeta. Usted conoce la historia, que esta viuda dice que ya no tenía nada que comer, sino que había salido a recoger 2 leños, dice, para cocer el último poco de masa que tenía y el poco de aceite que tenía. Y ella narra, dice, para dejarme morir yo y mi hijo. Pero Elías llega y le da una palabra y le dice que le cosa a él primero una torta, ¿verdad? Y después haga como ella había propuesto en su corazón. Para ir entrando en contexto, ¿verdad?, o en la introducción, solo quiero mencionar estos pasajes conocidos del profeta Elías para que entendamos la magnitud bajo el poder que este hombre caminaba. Amén. Y estando con esta viuda, aún dice que el hijo muere, pero que Elías ora por el hijo de esta viuda y ese hijo resucita. O sea, imagínense el poder que tenía Elías, pero aún Dios lo usaba para resucitar muertos. Amén. ¿Cuántos quisieran ser como Elías? ¿Verdad? Muchas veces nosotros decimos, queremos ser como Elías, queremos ser como el profeta Elías, pero todo es posible. Amén. No lo quiero desanimar, no ponga cara de tristeza, sino de alegría. Amén. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora, pasando nuevamente a los pasajes ahí del capítulo 17, capítulo 18, dice que llegó el tiempo en que Dios ordena a Elías que se presente nuevamente
delante del rey Acab para decirle que iba a hacer llover, porque ya habían pasado aproximadamente 3 años y medio de sequía, donde no había habido lluvia en Israel y verdad todo estaba seco, las bestias estaban muriendo porque no había que comer. El detalle es que Elías se reúne, verdad, se encuentra con Acab y le dice: reúneme a todo Israel acá en el monte Carmelo, porque ahora vamos a ver quién es Jehová o quién es el verdadero Dios. Usted sabe que el nombre de Elías significa Jehová es el Dios verdadero. Entonces Elías en sí, la misión que Dios le da es demostrar delante del pueblo de Israel quién era el Dios verdadero. Acuérdese que para estos tiempos Israel estaba en plena idolatría, estaba en su apogeo de idolatría, pero el punto es que reúne el rey Acab a toda la nación de Israel y reúne consigo también a estos 450 profetas del Dios Baal que ellos tenían. Y todos conocemos la historia cuando este hombre Elías dice: bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer un sacrificio, y el Dios que consuma por fuego este sacrificio, ese sea el Dios de Israel. Y como Elías era él solo y estaban los 450 profetas de Baal, ellos pues hicieron su sacrificio primeramente, y todos lo sabemos la historia de que ninguno de ellos tuvo respuesta del Dios Baal, porque no los escuchó. Aún Elías se burlaba de ellos, pero no hubo respuesta para ellos. Pasaron horas y ellos dicen que aún se cortaban las venas sangrando para ver si Baal le respondía, pero Baal no respondía. Pero llegó el momento en que Elías tuvo que hacer el sacrificio, y Elías solo hizo una pequeña oración y el Dios de los cielos le respondió. Este era Elías, aquel hombre que no necesitaba, ¿verdad?, en esos momentos como esos, pasar 2 horas clamando a Dios. Si usted recita esa oración, son como 30 segundos aproximadamente a la oración que Elías hizo. Pero qué hermoso cómo Dios le contestó a Elías, que dice que aún las piedras, yo no sé si usted se ha detenido a pensar en eso, pero que dice que aún las piedras lamió, consumió el fuego que descendió del cielo. Aquel sacrificio, ¿verdad?, que había hecho fue consumido por el poder de Dios, y quedó claro en ese momento en Israel que el Dios verdadero era Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces, a manera de introducción, amada iglesia, Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. a manera de introducción, entonces, he citado estos pasajes conocidos del profeta Elías, donde todos nos quedamos sorprendidos con este hombre de poder, con este hombre que caminaba bajo el poder de Dios. Terminando con ese pasaje bíblico donde estaba, ¿verdad?, en este momento de este sacrificio, dice que Elías sube al monte Carmelo y hace una oración, ¿verdad?, se inclina a orar y ora a Dios para que llueva. Pero no había señales de lluvia. Usted conoce la historia, que manda a su criado y aún 7 veces lo mandó, dice, hasta que aquel hombre miró una pequeña nube como el palmo de una mano, y entonces él dijo: baja, desciende y dile al rey Acab que unza su carro antes de que la lluvia lo ataje. Esa era la fe que tenía Elías. El momento entonces cuando Elías ora y da la noticia a Acab, Acab sube a la ciudad, ¿verdad?, de Jezreel, y entonces Elías dice que aún va con él y aún se le adelanta. Todos sabemos la historia, que dice que lo tomó el espíritu y aún corrió delante de Acab para llegar primeramente a la ciudad. Y aquí en delante, donde con la ayuda del Señor, no de una manera tan extensa, pero donde quiero desarrollar el mensaje esta noche, porque cuando pasaron estos acontecimientos, ahora Elías sube con Acab a esta ciudad. A lo mejor Elías pensaba que ya había demostrado todas estas maravillas delante de la nación de Israel,
y que ahora Jezabel, la esposa del rey Acab, la que tenía todos estos profetas falsos que adoraban al dios Baal, a lo mejor Elías pensó que ahora había convencido a la reina de que el Dios verdadero era Jehová de los ejércitos y que ella se iba a humillar. Pero tal es la sorpresa de Elías que en los versos esos que leíamos de la base bíblica en el capítulo 19, que dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Y aquí es donde empieza lo interesante de la vida de Elías. Se recuerda que, miren lo que dice el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Elías, después que había hecho todas estas proezas, todas estas maravillas, sube con el rey Acab y se encuentra con la noticia de que la reina no había cambiado de parecer, sino que seguía empecinada de querer seguir adorando al dios Baal, y le manda a decir a Elías: Elías, mañana a esta hora así me hagan aún y añadan los dioses. Le dice: si yo no he, bueno, lo traducimos al salvadoreño, ¿verdad? Si yo no te he volado el ayote como lo hiciste a los profetas de Baal. Entonces, el detalle, amada iglesia, es que en el capítulo 17, en el pasaje donde Dios le habla y le dice a Elías que vaya al arroyo, estando en el arroyo, Elías espera la voluntad de Dios y se mueve bajo la voluntad de Dios para ir a aquella viuda de Serepta. Lo que quiero empezar enfatizando es que ahora Elías no espera la palabra del Señor, sino que el hombre de fe, el hombre que siempre había esperado en la voluntad de Dios, el hombre que siempre se había movido bajo la palabra de Dios, ahora no espera una orden del Señor, sino que en el verso 3 dice que viendo pues el peligro huyó. No era la voluntad de Dios en sí que Elías huyese. Dios lo había movido en otras ocasiones bajo su voluntad, pero ahora Elías estaba huyendo en su humanidad, pues él sentía temor, como algunos de nosotros podemos sentir ante una situación adversa. Podemos sentir temor. Elías sintió temor y huyó. El detalle es que él no esperó la voluntad de Dios, porque Elías en sí se había decepcionado, porque él a lo mejor esperaba un aplauso de parte de la reina, que le reconociesen, que dijesen: oh, Elías terminó con el culto a Baal. Pero no fue así, sino lo que le dijeron es: Elías, te vamos a matar. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida, que muchas veces podemos hacer la obra del Señor y humanamente tal vez ustedes pueden pensar: oiga, pero nadie me dijo nada, nadie me felicitó, nadie me dijo nada, y empezamos a decepcionarnos, empezamos a querer abandonar la obra del Señor, empezamos a querer dejar privilegios tirados, porque decimos: nadie está viendo el esfuerzo que yo estoy haciendo en la obra del Señor. Ahora, en este capítulo, el verso 4 dice: y él se fue por el desierto, después que dejó a su criado, él se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro. Deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Raro, ¿verdad? Que a Elías lo quería matar y hoy está deseando morirse. Y dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces el verso 6, él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Cuando nosotros leemos estos pasajes detenidamente, los analizamos y meditamos en ellos, nos damos cuenta que Elías estaba desanimado. Elías estaba dándole lugar a las malas noticias que se habían esparcido en contra de su vida. Elías dice que dejó a su criado en Berseba y se fue un día de camino por el desierto, y que llegando a cierto lugar encontró un árbol de enebro en el cual no dice que se acostó, sino que dice se echó a dormir. ¿Por qué será la diferencia de esta palabra? Cuando uno, ¿verdad?, se encuentra desanimado, cuando uno se encuentra pensando que ya no hay esperanza, el hombre piensa que ya su vida no vale nada. A lo mejor Elías pensaba que en cualquier momento lo iban a encontrar y lo iban a matar. Elías se tira decepcionado bajo aquel enebro, como quien dice, ya no me importa nada de lo que Dios ha hecho, porque de nada sirvió en la manera que Dios me había usado si ahora me están persiguiendo para matarme. Pero empezamos a ver acá la misericordia de Dios para con el hombre, porque tal vez, como le decía, usted pueda sentirse desanimado, pero el Señor se le presenta a Elías, no para agarrarlo a patadas a Elías, decirle: Elías, levántate, ¿qué estás haciendo acá? Sino que le manda un ángel, y en su misericordia el ángel llega y lo toca y lo despierta y le dice: Elías, come Elías. Pero me impresiona ver a este hombre cómo estaba acostumbrado a ver la gloria de Dios, porque fue algo que a Elías no lo sorprendió. Solo imagínense ustedes estar en un desierto, imagínense estar bajo un árbol y que un ángel lo despierte, y aún ver una torta cocida sobre la brasa, aún ver algo para tomar ahí, y que Elías simplemente se haya levantado, haya comido, haya bebido y haya dado igual y se haya vuelto a dormir. Hermanos, es tremendo cuando el hombre de Dios empieza a ver la mano de Dios obrando en su vida. De tal manera que nos podemos acostumbrar a ver las maravillas que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Y que de tal manera que Dios puede hacer algo a nosotros para animarnos en los momentos de depresión como el que estaba pasando Elías, y que a nosotros nos dé igual. A Elías, el hombre que todos lo reconocían como el profeta, como el hombre de Dios, ahora estaba bajo un enebro, echado, dice la palabra del Señor, decepcionado, deprimido, estaba rindiéndose ante las acusaciones que Satanás estaba haciendo contra su vida. Miren, nosotros muchas veces vamos a experimentar tristeza en nuestra vida, vamos a experimentar soledad, vamos a experimentar desánimo, y eso es normal en la vida de un cristiano. Eso es normal que usted experimente algo así como lo que Elías estaba pasando. Yo estoy seguro que de los que estamos acá, ninguno hemos sido usados como Elías fue usado. Pero sí podemos experimentar lo que Elías estaba experimentando. Si aún Elías, imagínense, viendo el poder de Dios de esa magnitud, se desanimó. ¿Cuántos nosotros no podemos a veces, verdad, decepcionarnos de algo que ha pasado en nuestra vida? Pudiese ser que usted haya estado pensando en decir: bueno, ya de nada sirve que yo siga en los caminos del Señor, porque de tal manera parece que esto no funciona. Porque cuando venimos a los caminos del Señor, muchas veces parece que la cosa empeora. Cuando empezamos a servir a los hermanos que empiezan a servirle, recién convertidos, que se acaban de bautizar, no tengan duda, van a venir pruebas, porque su fe es necesaria que sea probada, para que sea pulida como el oro. Tenemos que ser probados de parte de Dios. Y muchas veces nosotros pasan situaciones en nuestra vida que pensamos que ya nada sirve, que ya de nada sirve. Por ejemplo, si estamos trabajando de ujier, si alguien nos hizo una mala mirada, decimos: no, ya, ¿para qué? ¿Para qué voy a servir si a estos no agradecen que yo les lleve un agua, no agradecen que yo los lleve a la silla? Pudiese ser que usted que está cantando diga: bueno, ya no canto porque cuando yo canto nadie se goza, todos están viéndome serio.
Pudiese ser que usted que predica diga, no, ya para qué predico, si es que la verdad que no hay ni un gloria a Dios, no hay nada cuando yo predico. Mira, por ejemplo, así como estamos ahorita, pero la convicción de nosotros tiene que ser adorar al Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que nos ha dado la vida. Porque usted pudiese ser que está aquí en esta noche y haya venido pensando, hasta aquí, Señor, ya no más. Porque he trabajado en la obra y nada veo. Los pastores muchas veces pueden sentirse deprimidos. Evangelistas pueden sentirse deprimidos. Misioneros pueden sentirse deprimidos. Usted que está aquí esta noche puede sentirse deprimido. Puede sentirse, puede pensar y decir, Señor, ya no más, ya no te sirvo. Usted que canta puede decir, ya no más, voy a hablar con el pastor. Usted que predica puede decir, ya no más, voy a hablar con el pastor y me voy a sentar. Pero mire, yo le quiero decir algo. Cuando Elías estaba ahí tendido bajo aquel árbol, mandó a aquel ángel del Señor y lo despertó y le dijo, Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Y yo le digo a usted esta noche, tome la palabra que Dios le está dando, porque largo camino le resta. Porque largo camino le resta. Usted que ha pensado en darse por vencido, largo camino le resta. Porque Elías estaba deprimido. Mira lo que dice el verso 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová se levantó, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come. Pero aquí hay una orden diferente, ya que hay una palabra diferente para Elías, porque largo camino te resta. Elías pensó que su ministerio había terminado. Elías pensó que ya su vida había llegado al final. Elías pensó que ya sus días sobre la tierra se habían acabado, porque él dijo, basta ya, Jehová, no soy yo mejor que mis padres, quítame la vida. Pero la misericordia de Dios es esa, como decía nuestro hermano Francisco en el mensaje pasado, que es la misericordia de Dios, que cuando nosotros tenemos un tropiezo, Él viene y nos sostiene con su brazo fuerte y nos vuelve a poner en lugares deleitosos. Esa es la misericordia de Dios. Porque a Elías Dios no le mandó un azote. A Elías Dios no lo mandó a hostigar, sino que le mandó alimento. La primera vez Elías se durmió. Dios lo entendió, por decirlo así. Lo entendió el momento de depresión que le estaba pasando. Pero Dios no se queda ahí. Dios está insistiendo en que usted y yo podamos servirle. Porque Dios le volvió a tocar a Elías y Elías vuelve a despertar y nuevamente encuentra el alimento, pero ahora hay una orden para Elías y le dice, Elías, come, porque largo camino te resta. Coma usted esta noche, usted que se cree que ya no va a poder seguir, come esta noche de la palabra que Dios le da y diga, largo camino me resta, largo camino me resta. No se rinda, porque Elías se estaba rindiendo, pero ahí llegó el brazo de Jehová. Se levantó pues, dice, y caminó. Se levantó pues y comió y bebió, el verso 8, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Verso 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Como le decía hace un momento, a veces con el hermano bromeamos y decimos, ahí viene Elías. Pero a veces les pregunto, ¿cuál Elías, el encuevado o el profeta de fuego? ¿Qué haces ahí, Elías?
Cuando Dios le habla a Elías, le da el alimento a Elías, Dios le da la palabra a Elías y le dice, come porque largo camino te resta. La palabra nos narra que después de ese evento, Elías se introduce al desierto por 40 días y 40 noches. Solamente con esa comida que Dios le había dado, le bastó y le fue suficiente para que llegase a aquel monte Horeb o el mismo monte Sinaí, donde Dios le había dado años atrás los mandamientos o el pacto de verdad, el pacto mosaico en ese mismo monte. Ahora Elías camina 40 días y 40 noches sostenido solo por el alimento que Dios le había dado. Hay veces que Dios nos va a dar una palabra y esa palabra tiene que bastarnos a nosotros hasta que volvamos a escuchar nuevamente la palabra, la nueva dirección que Dios nos está dando. Porque Dios le va a hablar a su vida y va a hablar a mi vida. Pero no, muchas veces no nos va a hablar todos los días. Nos habla al corazón, nos habla a través de la palabra. Pero me estoy refiriendo a una palabra audible o a una palabra personal que Dios le pueda dar a través de uno de sus siervos o directamente a usted. Manténgase en la palabra que Dios le ha dado y como me decía un hermano, espere a la próxima orden que Dios le va a dar, pero no se mueva de donde Dios le tiene. Que ese desierto que podamos estar pasando en nuestra vida nos lleve al monte de Horeb, al monte donde aquellos hombres se encontraban con Dios, al monte donde Moisés subía y se encontraba con Dios porque aquel monte era cubierto de la gloria de Dios. Ahora Elías, después de atravesar este desierto, va a este monte, pero lo que sucede es que Elías se encueva. Y hasta ese momento, si lo pudiésemos decir de alguna manera, Elías no estaba bajo el propósito perfecto de Dios. Porque en ningún momento Dios le dijo que huyese de aquella reina que lo quería matar. Elías huyó por temor, huyó por sus propias convicciones, si lo podemos decir así. Muchas veces nosotros nos encontramos en lugares donde el Señor nos puede decir, como le dijo Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Elías estaba encuevado y el Señor le dice, Elías, sal de esa cueva porque yo me mostraré a ti. Pero Elías no salió, porque si nosotros leemos cuidadosamente la palabra de Dios, hasta que pasaron aquellos acontecimientos, Elías sale de la cueva. El asunto es que Dios le pregunta a Elías y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Porque muchas veces nosotros hemos metido en situaciones que de alguna manera nos están alejando de la voluntad de Dios y el Señor nos dice, ¿qué haces ahí? Porque no es ese mi propósito. ¿Qué estás haciendo ahí? Porque no es ese lo que quiero que hagas. Elías estaba encuevado, pero el Señor lo quería sacar. Tal vez nosotros no estamos encuevados, pero hemos enterrado el talento que Dios nos ha dado. Hemos escondido el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Tal vez se han quedado los recuerdos como tenía Elías a lo mejor en ese momento, la manera en que Dios nos usaba hace un par de años y ahora hemos dejado todo escondido y podemos decirlo, estamos encuevados porque no queremos salir y hacer la obra o la voluntad de Dios por la cual Él nos ha llamado. Pudiese ser que solo vivamos de recuerdos. Elías estaba viviendo de un recuerdo, pensaba que estaba solo, pensaba que solo él estaba haciendo afrenta a la idolatría que estaba en aquel país. Pudiese ser que nosotros creamos que somos los únicos que estamos pasando procesos. Pudiese ser que pensemos que somos los únicos que estamos teniendo batallas con el enemigo, teniendo batallas con el pecado. Pero déjeme decirle que todos tenemos batallas, pero la mano de Jehová es la que nos sostiene y nos ayuda. El brazo fuerte de Jehová es el que nos da la victoria.
Elías estaba escondido. No hay ni uno de ustedes escondido, ¿verdad? Porque a todos Dios nos ha hecho un llamado. Todos tenemos un propósito. Muchos de los que están aquí a lo mejor van a ser matrimonios que van a ser pastores, matrimonios que van a ser evangelistas, y tantos ministerios que pudiésemos mencionar, misioneros, maestros, y todos tenemos un llamado. Y cuando venimos a los caminos del Señor, Dios nos ha dado palabra. Creo que a todos los que estamos acá, con seguridad, Dios nos ha dado palabra. El detalle es que nosotros en nuestro afán diario nos descuidamos y sepultamos, olvidamos aquella palabra que Dios nos ha dado y perdemos el enfoque y creemos que es Dios el que se ha alejado de nosotros y empezamos a querernos rendir ante las situaciones adversas que vienen a nuestra vida. Elías estaba huyendo a este desierto y se sentía solo, pero ahí estaba Jehová. Si usted se siente solo, ahí está Jehová. Se siente desanimado, ahí está Jehová. Se siente enfermo, ahí está Jehová. Se siente desesperado, ahí está Jehová. Se siente sin fuerza, ahí está Jehová. Ahí está Jehová. Y el Señor le dice, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué hace usted ahí sepultando lo que Dios le ha puesto en sus manos? ¿Qué hace usted ahí sepultando lo que Dios le ha entregado? El tiempo pasa, los años pasan. Mire, acabamos de empezar este año y ya casi vamos a terminarlo. Así va el tiempo de rápido. Y nosotros muchas veces descuidamos lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Así es, amén. Y el tiempo nos pasa tan rápido. Sí, amén, así es. Yo medito, uno de mis abuelos murió de 100 años. Y yo estoy seguro que si le hubiese preguntado a él si había sentido la vida larga, yo estoy seguro que él me había dicho que la vida fue corta. 100 años no bastan, pero sí basta el tiempo cuando ponemos todo en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ser direccionados por Él. Dice ahí el verso 9, y allí se metió Elías en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías pensó que él era el único, como alguna vez nosotros nos creemos, ¿verdad? Que somos los únicos que Dios nos puede, ¿verdad? Usar en alguna área. Y Dios tiene montones mejores que nosotros. Gloria a Dios. Entonces, y dice el verso 11, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, la voz de Dios. Amén. En el original hebreo se dice que es la voz de Dios la que se escuchó ahí. Gloria a Dios, aleluya. Un silbo apacible y delicado, la voz de Dios. Muchas veces cuando nosotros nos podemos sentir desanimados, la voz de Dios muchas veces no va a llegar cuando estamos en movimientos grandes. Pero sí llega cuando entramos a aquella recámara o entramos a aquel lugarcito que tenemos para hablar con Dios, y ahí nos habla con una voz apacible. Amén, así Nos es. puede hablar al corazón, nos puede hablar a través de su palabra. Amén, amén.
nos puede hablar con esa voz, como dice, suave y apacible, como la que le habló a Elías para decirle: sal fuera, ponte en pie delante de Jehová, porque hay una nueva misión como la que tenía para Elías en ese momento. Él le dijo: sal fuera. El detalle es que en estos versículos no encontramos que Elías haya salido fuera, pero sí se narra que pasó un viento fuerte, pasó un fuego, pasó un terremoto, pero no estaba Jehová. Mira lo que dice el verso 13. Y cuando lo oyó Elías, ahí deducimos también que fue la voz de Jehová, porque si trae el fuego un silencio apacible y delicado, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, oyó a Dios, ¿verdad? Cubrió su rostro con su manto y salió hasta entonces. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo nuevamente: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Como aquella voz que nos habla, ¿verdad?, a nuestra conciencia muchas veces, tal vez cuando andamos allá por el mall, vamos a decir, y llega la vocecita del Señor y nos dice: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando andamos en un lugar, tal vez que no es la voluntad de Dios, y llega el Espíritu Santo y nos redarguye y nos dice: ¿qué hace aquí el profeta Elías? Cuando vemos a los demás hermanos evangelizar por el video y llega esa vocecita a nuestra conciencia y nos dice: ¿qué haces aquí, Elías, encuevadito? Mira los otros donde andan predicando. Y ahí empieza a confrontarnos el Señor y dice: Elías, ponte de pie porque quiero hablar contigo. Elías, ponte de pie porque quiero usarte. Elías, ponte de pie porque he puesto un ministerio en tus manos. Es la voz del Espíritu Santo. Esa es la voz del Espíritu Santo que nos redarguye cuando nos habla la conciencia. Y él respondió nuevamente a Elías y dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, pero a veces solo nos queda el celo. Como en esta ocasión, Elías solo le quedaba el celo porque estaba huyendo. Y muchas veces solo nos queda ese celo como un atuendo o una vestimenta de celosos por las cosas del Señor. Y los grandes, como, ¿verdad?, podemos decir, santulones, pero no hacemos la obra de Dios. Y yo me sorprendo ver estos hombres y mujeres que se han levantado en las calles a predicar. Y digo yo: gloria a Dios, porque a veces pudiese ser que nosotros aparentamos de aquí del altar diciendo que somos los grandes predicadores, pero allá afuera anda gente que nosotros podemos decir acá no tiene ministerio, pero sí tiene ministerio. Y a nosotros solamente nos ha quedado el celo y la palabra de decir: hay que ganar almas para Cristo. Y otros andan haciendo la misión. Hay que ganar almas para Cristo y otros andan evangelizando. Y nos queda nomás el celo, como el celo que Elías estaba experimentando en este momento. Y dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová. Esto es lo hermoso, que a veces cuando Dios nos habla, tal parece como que si Dios nos pusiera cuidado a la locura que nosotros le decimos. Porque mire lo que le dice aquí a Elías. Le dijo: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto a Damasco. Y le da una nueva misión a Elías, donde, ¿verdad?, le dice que
Dice, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, que ungirá también a Jehú, y que también, ¿verdad?, encontrará a Eliseo para que quede en lugar de él. Y le dice, Amén. en el verso 18, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Gloria a Dios. Elías pensó que solamente él había quedado como hombre de Dios. Elías pensó que solamente él había quedado de aquellos hombres celosos de la presencia del Señor. Pero mientras que Elías estaba encuevado, el Señor le dice que hay 7,000 otros que no han doblado rodillas delante de los Baales y que no están encuevados, sino que están peleando la batalla. Hermano, si usted piensa que es el único, hay miles que el Señor tiene allá afuera haciendo la batalla. Mientras nosotros creemos que ya no podemos, hay otros muchos que se están levantando con la ayuda del Señor. Elías se sentía derrotado. Elías se sentía desanimado. Elías creía que ya no podía. Nosotros podemos sentirnos así. Podemos sentirnos que ya no hay esperanza. Mire, yo hace unas par de semanas había una situación por ahí. Y venía en el carro yo solo. Y dije yo, la verdad que quizá le voy a decir al pastor que ya me voy a sentar, mejor no voy a predicar. Y dije yo, ya no voy a predicar. Y vino algo a mi corazón. Y puse un mensaje que por la misericordia de Dios yo había predicado aquí. Y sentí que era de parte de Dios, porque yo nunca he llorado cuando escucho un mensaje mío, sino que a veces, ¿verdad?, uno ahí le salen, ¿verdad?, todos los detalles y uno se siente como apenado, ¿verdad?, ahí uno solo. Pero ese día sé que era de parte de Dios. Y me cuesta escuchar un mensaje de los míos, pero mi esposa me ha aconsejado, el pastor nos ha aconsejado que nos escuchemos para mejorar. El detalle es que ese día yo no me escuché para mejorar, sino que vino como algo a mi corazón de parte de Dios que me dijo, escucha lo que has predicado. Y escuché lo que había predicado y empezó el Señor a ministrarme de tal manera que empezaron a rodarse las lágrimas por mis ojos. Y dije yo, no me rendiré, sino que seguiré adelante peleando la batalla de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche yo le digo, no se rinda, no se rinda, siga adelante. En Salmo 118, verso 17 dice, no moriré, sino que contaré las obras que Jehová ha hecho en mi vida. No morirá, aún le resta largo camino, aún hay algo que usted puede hacer, aún hay algo que Dios quiere hacer en su vida. Hay un propósito en su vida. Porque cuando sentimos que ya no podemos, empieza el brazo del Señor a sostenernos. Cuando sentimos que nos derrumbamos, empieza el Señor a levantarnos. Cuando queremos tirar la toalla, llega el Señor y dice, hay propósito para tu vida. Hay propósito para su vida. Usted no morirá en la situación que está pasando. Así es, amén. Se siente desanimado, no se rinda, porque no va a quedar ahí. Así es, amén. ¿Se recuerda cuando la mujer samaritana tuvo aquel encuentro con el Señor Jesucristo? El Señor Jesús le dice todo lo que ella estaba pasando. Pero ella, en la situación que está, no va en sí, ¿verdad?, a lamentarse por la situación en la que estaba, sino que después que tuvo el encuentro con el Maestro, sale corriendo y sale a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Salgamos a anunciar las buenas nuevas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Usted no se quedará ahí donde está, porque Dios tiene un propósito para su vida. Usted no se quedará anclado ahí donde está, porque Dios lo va a levantar y no va a morir ahí, sino que va a cantar y a contar las maravillas que Dios ha hecho en su vida y que seguirá haciendo en su familia, en su casa, en su ministerio. Nos ponemos de pie en esta noche.
Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Quisiera recitarles el capítulo 118 de Salmo. Para que terminamos con esto, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espino, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proeza. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentía. No moriré, sino que viviré y cantaré las obras de Jehová. ¡Aleluya! No morirá en el proceso que está pasando. Dios lo sacará de ahí y contará las cosas que Dios ha hecho en su vida. No se quedará ahí donde está. Dios lo levantará para propósitos grandes. Dios lo alimenta esta noche porque largo camino le resta a usted y a mí. Dios le dice en esta noche: no te rindas, no te rindas, no te rindas, porque hay propósito para su vida. Hay propósito para su vida. Los amigos que están esta noche aquí, hay propósito para su vida. Si hay alguien que quisiera aceptar al Señor Jesucristo en esta hermosa noche, puede pasar aquí al frente y llevarse el mejor regalo que pueda llevarse el ser humano, a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Si hay alguien que necesita oración esta noche, puede pasar. El Señor nos quiere fortalecer más esta noche. Él nos ha fortalecido a través de su palabra. Él nos quiere fortalecer a través de su presencia. Él nos quiere fortalecer para las cosas grandes que Él va a hacer a través de nuestras vidas. Él quiere darnos hoy la palabra que usted necesita para su vida. Llévese una palabra esta noche. Y es que usted no quedará ahí donde está, sino que Dios le levantará para cumplir el propósito. Elías estaba encuevado, pero el Señor le dijo: Elías, sal de ahí, porque no es mi propósito que esté ahí. Hay una misión para tu vida. Hay una misión para su vida en esta hermosa noche. Hay un propósito para su vida. Hay un ministerio para su vida. Levante sus manos ahí y adore al Señor. Confía en el Señor, que Él hará cosas grandes en su vida. Confía en el Señor,
que lo que usted pueda estar pasando no es mayor que el poder de Dios. Bendito Dios, soberano Rey de gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la palabra, Dios mío, que hoy esta noche nos alimenta, Señor, como aquella comida, Señor, que le diste a Elías en aquel momento, Dios mío, el cual nos fortaleciste, Padre, para que llegase a aquel monte Horeb, Dios mío, donde usted le dijo que saliera de esa cueva, porque era necesario que se parara delante de usted. Dios mío, que hoy cada hombre, cada mujer que está esta noche en este lugar, salgamos, Dios mío, de gloria de aquellas prisiones mentales. Salgamos de aquellas prisiones, Dios mío, que nosotros mismos nos hemos entrado ahí. Y que hoy nos presentemos delante de usted, amado Dios, para decirnos: henos aquí, Señor. Cumple tu propósito en nuestra vida, soberano Dios. Gracias, Dios mío. Que su palabra, Señor Jesús, sea, Dios mío, eterno, Padre de gloria, una semilla sembrada en nuestro corazón. Padre, para gloria de su nombre, Dios mío. Oh, bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Quisiera que cantáramos esa alabanza que estábamos cantando: Él es mi paz. Dios siempre trae una palabra para alguien en especial. Dios ha hablado esta noche. Y Dios ya te dijo que el largo camino te espera. Tú decides si lo corres o lo caminas en la ruta que tú has elegido o hacia el rumbo que Dios te ha señalado. Elías tenía las dos opciones: levantarse y seguir huyendo o regresarse a hacer la obra de Dios. Pero Dios habló esta noche, y solo si Él es tu paz, vas a hacer lo que Él quiere que hagas. Aleluya. Por eso descansa en Él. Levanta tu mano y dile: serás mi paz. Seguiré comiendo lo que tú me mandas, oh Dios. Dios es tu verdadera paz. Sin Él nada se soluciona, pero con Él mi fuerza se renueva. Toda mi ansiedad va hacia Jehová, porque Él sabe qué hacer con mis cargas. Lo declaramos: Él es nuestra paz, Él es mi paz. Oh sí, Señor. Qué lindo es cantar eso cuando el diablo te ha querido hacer la guerra. Oh, pudiéramos repetir esa alabanza toda la noche. Cuando el diablo quiso alterar tu tranquilidad, Dios te dice: yo soy tu paz, yo soy tu alimento, yo soy tu propósito. Aleluya, aleluya. Siento que Él se está moviendo en alguien hoy, esta noche. A alguien Dios le da una nueva oportunidad hoy. Negativo hacia ti, te dice Dios, es para
desanimarte. Oh, pero el cielo prepara comida para sus valientes. El cielo manda su ángel para los que se sienten solos. El cielo habla suavemente para que te levantes. Porque la voz de un susurro es la voz de un padre que quiere que su hijo se duerma en una noche de miedo y de ansiedad. Por eso descansa en Dios y levántate mañana con esa fuerza que el diablo no espera, pero te tendrá que ver adorando al nombre que vive, del que vive y reina para siempre. Dios es el Dios de las oportunidades. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Solo en Él tenemos la fuerza. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te decimos gracias, Jesús. No lo merecemos ni lo merecíamos. Dile gracias a Jesús. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, sigamos adorando. Él es mi paz. No lo merecíamos. Yo no estoy aquí por merecedor. Tú no estás ahí donde estás por merecedor o merecedora. Es la misericordia de Dios. Cuando Él nos salvó no lo merecíamos. Cuando Él nos dio ministerio no lo merecíamos. Y hoy no lo merecemos. Es la misericordia de Él. Es la misericordia de Él. Soy su misericordia. Por eso Pablo decía: el evangelio que predico no es de hombre ni por hombre. Yo estaba tranquilo siendo maestro, doctor de la ley. Pero esta es la gracia de Cristo, decía él. Y en esa gracia me deleitaré. Y lo que vive en esta carne lo viviré para el Hijo de Dios que me salvó. Yo no estoy para oír al diablo, estoy para oír al Hijo de Dios que me salvó. Tú no estás para oír las amenazas del diablo, estás para levantarte. Alguien tiene que levantarse hoy. Es hoy. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Yo puedo sentir su presencia. Yo no sé a ti, pero a mí me queda claro que largo camino me espera. Y en lo que me falta, voy a ver al Eliseo que los huesos van a tener unción. Voy a conocer a los Eliseos que van a trabajar en esta villa que Dios ha levantado. Y el largo camino que nos espera todavía, y gloria, iglesia. Y el largo camino que nos espera todavía, pisotearemos escorpiones. Demonios que se levanten tendrán que pisotearlos. Porque el poder de Dios está con nosotros, aleluya. Todavía vienen tiempos de más gloria, quiero que lo sepas.
Porque Dios todavía no ha detenido su mano para bendecirte. Por eso alaba la gloria de Dios. Por eso alaba la gloria de Dios. Aleluya, Dios habla su vida hoy. Dios habla tu vida hoy. Que Dios haga que conservemos su palabra cada vez que Él nos habla. Gracias, Señor. Dale tu mejor aplauso a Dios esta noche. Aleluya. Vamos, da gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Él se merece toda la gloria. Él se merece toda la alabanza. ¿Cuántos comieron para largo camino? Va a venir mañana entonces. Gloria al Señor.